Hoy empezamos una nueva serie sobre uno de los productos financieros más habituales, el préstamo de dinero. Prácticamente todos a lo largo de nuestra vida vamos a solicitar un préstamo para comprar un vehículo, una vivienda o hacer frente al pago de un gasto imprevisto. Conocer sus características, ver los diferentes tipos que hay y los costes que tiene nos va a permitir ahorrar dinero y probablemente algún quebradero de cabeza. Ahora vamos a ver cuáles son las principales características de los préstamos, las diferencias con otras figuras similares y cuáles son los principales costes que hay. Vamos allá. Por el contrato de préstamo, una de las partes se entrega a la otra una cantidad de dinero con la obligación de esta de devolvérselo en el tiempo y forma previamente pactados y generalmente junto con el pago de una serie de intereses. Al que presta el dinero le llamamos prestamista y al que lo recibe prestatario. Así, por ejemplo, si una entidad financiera nos presta 10.000 euros para la compra de un vehículo, la entidad financiera será el prestamista que nos entregará el dinero y nosotros los prestatarios que tendremos que devolverlo poco a poco. Así hay tres características fundamentales en los préstamos. La primera sería la entrega de dinero, la segunda la obligación de devolverlo en el tiempo y forma previamente pactados y la tercera el pago de intereses, excepto si el préstamo es gratuito, que tendrá que estar específicamente así determinado en el contrato. Seguro que en alguna ocasión os han hablado de otras figuras que se utilizan para financiar la compra de bienes, como puedan ser el crédito, el leasing o el renting. Vamos a verlos brevemente y cuáles son sus diferencias. Por el contrato de crédito, una de las partes pone a disposición de la otra una cantidad de dinero, que ésta podrá ir utilizando a medida que lo necesite. Solo va a pagar intereses sobre aquellas cantidades que vaya utilizando, que vaya disponiendo. Esto es muy típico, por ejemplo, con el crédito, las tarjetas de crédito o las líneas de crédito que se utilizan para empresas. Luego está el contrato del leasing. El contrato de leasing es un contrato de alquiler de un determinado bien al que se le añade una opción de compra prefijada en el contrato. Es decir, alquilaremos un bien y cuando termine el plazo de ese contrato tendremos la opción de comprarlo a un precio previamente establecido en el contrato. Esto se suele utilizar mucho, por ejemplo, con vehículos o maquinaria. Y luego está el renting. El renting es un contrato de alquiler puro, al que se le suele añadir una serie de servicios de mantenimiento, etc. Por ejemplo, en el renting de coches tendremos que pagar una cuota por el alquiler de ese coche y cuando termine el contrato, al de los años establecidos, tendremos la obligación de devolver ese bien. Así, para que nos quede claro, préstamo es la entrega de una cantidad con la obligación de devolverla en un determinado plazo, crédito es la puesta a disposición de un importe y el pago de intereses solo de la cantidad que vamos disponiendo, leasing es un alquiler junto con una opción de compra y renting es un alquiler. Vamos a ver ahora las principales características de un préstamo. La primera característica es la entrega de una cantidad de dinero por parte del prestamista. Desde ese momento nace la obligación de devolución. Devolver en plazo. El contrato va a fijar en qué plazo se va a devolver el préstamo, es decir, el número de cuotas y el importe de cada una de ellas. Ese importe podrá estar determinado previamente en contrato o fijarse un sistema para calcularlo. El incumplimiento puede acarrear el pago de intereses de demora y otras consecuencias jurídicas. La tercera sería el pago de intereses. Los intereses son el precio del dinero. Es la remuneración que recibe el prestamista por haber cedido temporalmente el dinero y pueden ser o fijos, siempre pagas lo mismo, o variables. Van a cambiar según un índice, por ejemplo el Euribor. Generalmente se van a expresar como un porcentaje anual, aunque los pagos se hagan, por ejemplo, mensuales. Existe un principio muy importante en nuestro ordenamiento jurídico. Quien tiene una deuda responde de ella con todo su patrimonio, presente y futuro. Esto quiere decir que si no pagamos una deuda, el acreedor puede reclamarnos judicialmente e ir contra todo nuestro patrimonio, el actual y el que tengamos en el futuro. Garantías adicionales. A veces el prestamista, para concedernos el préstamo, nos va a exigir una serie de garantías adicionales. Las hay de dos tipos, las garantías reales y las garantías personales. La garantía real es la afección o la vinculación de un determinado bien al pago de la deuda. Es decir, ese bien garantiza expresamente el pago de la deuda. Lo típico es en la hipoteca para compra de vivienda, la hipoteca de la vivienda. Esto quiere decir que si no pagamos esa deuda, el prestamista puede reclamárnosla judicialmente, acudir a una subasta o a la venta del bien y con el importe obtenido recobrar su deuda. De las garantías personales ya hemos dicho que en nuestro ordenamiento jurídico respondemos de todas las deudas con nuestro patrimonio presente y futuro. Ahora bien, puede que nos exijan una garantía personal adicional, es decir, otra persona que en caso de que nosotros no paguemos, pague la deuda. A esta figura se le denomina avalista. Cuando analizamos un préstamo no solo tenemos que fijarnos en la cantidad que recibimos y el importe de las cuotas que tenemos que devolver. Hay una serie de costes asociados que tenemos que tenerlos en cuenta. Vamos a verlos uno a uno. El primero es la comisión de apertura y la comisión de estudio. La comisión de estudio suele ser un porcentaje o una cantidad fija que nos van a cobrar para
analizar si nos van a conceder el préstamo o no. La comisión de apertura suele ser un porcentaje y se paga cuando nos conceden el préstamo. Cuando nos dan el dinero es una cantidad que nos retiran del importe que nos han concedido. El interés es el principal coste que tiene un préstamo. Generalmente se expresa en un porcentaje anual, aunque el préstamo lo paguemos, por ejemplo, mensualmente. En ocasiones habéis oído hablar de la TAE. La TAE es un sistema que se utiliza para comparar los costes de diferentes préstamos. No solo incluye los intereses, sino también una serie de gastos adicionales. Ya haré un vídeo explicativo sobre qué es la TAE, cómo se calcula y cómo utilizarla para comparar diferentes ofertas de préstamo. Luego están las comisiones de cancelación y amortización anticipada. En ocasiones nos puede interesar pagar anticipadamente un préstamo, y esto puede conllevar una penalización. Se trata de las comisiones de cancelación y amortización anticipada. La comisión de cancelación, que suele ser un porcentaje, se paga cuando queremos cancelar el préstamo en su totalidad, y la comisión de amortización se paga cuando queremos amortizar, cuando queremos reducir el importe del préstamo sin llegar a cancelarlo en su totalidad. En ocasiones, por ejemplo, en los préstamos hipotecarios para la compra de vivienda, este tipo de comisiones están limitadas legalmente. A veces, por requerimiento legal o por exigencia del prestamista, vamos a tener que formalizar el préstamo o bien en una escritura pública ante notario o bien en una póliza intervenida ante notario. Esto va a conllevar una serie de costes. Por ejemplo, en el caso de las escrituras públicas habrá que pagar una serie de impuestos, el gasto del notario, registro, etc. Y en el caso de las pólizas, el coste del notario e incluso algunos costes de registro, etc. Quién asume estos costes va a estar determinado por ley en algunos casos. Por ejemplo, en un préstamo hipotecario para la compra de vivienda, esos costes referidos al préstamo los va a tener que asumir la entidad financiera. Como hemos visto, un préstamo es algo más que recibir dinero y devolverlo poco a poco. Debemos conocer sus características, sus diferencias con otro tipo de figuras, los costes y garantías adicionales que nos pueden pedir para poder tomar una decisión informada y evitar sorpresas en el futuro. Si te ha resultado útil este vídeo, suscríbete al canal donde seguiremos analizando diferentes productos financieros. Muchas gracias por tu atención y hasta el próximo vídeo.